Bien, bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista y del Izquierda Rayero Perú. El pasado 5 de abril, violando todo tratado internacional, policías de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en suelo ecuatoriano y se llevaron a Jorge Glass. En el camino, la policía agredió a funcionarios de la embajada mexicana, desatando así una tensión que puso a rojo vivo las relaciones entre México y Ecuador. Para hablar del tema, hoy contamos con un invitado especial. Él es Andrés Tapia, quien es periodista ecuatoriano y también ex dirigente de la CONFENAI, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía y Ecuatoriana. Bienvenido, compañero Andrés, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches. Y pues aquí me prestos para compartir un poco de la visión de lo que está ocurriendo en el Ecuador, pero que sin duda también guarda relación con todo el continente. Claro que sí, efectivamente, hemos visto las imágenes que le vamos a mostrar, que se suscitaron la semana pasada, mientras estábamos, a ver, correcto, fueron parte de las imágenes de cómo se suscitaron la semana pasada, ¿no? Pero coméntanos, compañeros, ¿cuáles fueron los sucesos previos a la incursión policial en la Embajada de México? Bueno, hay bueno, es una historia bastante larga, ¿no? El hecho de que, bueno, en lo más inmediato, la posibilidad del asilo político al ex vicepresidente de la República, Jorge Blas, perdón, aparentemente ya era inminente. El mismo presidente AMLO de México había anunciado ya la disposición a dar el asilo, y más bien es esto lo que precipita los hechos, ¿no? Del asalto a la embajada. Pero obviamente hay que entender que previo a ello había pues una tensión en términos políticos y diplomáticos entre los dos gobiernos, precisamente por el hecho de que Jorge Glass estaba pues refugiado en la Embajada de México en Quito ya durante un tiempo relativamente ya considerable. Y pues el Ecuador exigía, ¿no? A través del gobierno, que se lo entregue a la justicia, estando con una sentencia condenatoria de acuerdo a lo que aducen. Y bueno, no se daba esto. En este tira y afloja, digamos, ¿no? De exhortos de un lado para que se lo entregue y del otro brindando el refugio como lo ha estado haciendo. También hubo declaraciones del presidente AMLO en torno a lo que fue la campaña electoral previa a que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegue al poder o gane las elecciones, y era precisamente el hecho de que finalmente ganó beneficiándose de la muerte del asesinato al político ecuatoriano y ex candidato Fernando Villavicencio, y que esto básicamente cambió el tablero electoral e hizo que finalmente el voto se incline por Novoa. Aparentemente esto causó pues eh, una ira, ¿no? Digamos, no sé cómo explicarlo, porque la acción que se realiza me parece bastante precipitada, ¿no? Desesperada. Entonces generó digamos, esta reacción en el círculo cercano al presidente y en el mismo presidente, lo cual hace que también se abona al hecho de que se haya actuado de esta manera intempestiva, y luego ya el anuncio en horas previas al asalto por parte de AMLO de que se otorgaría el asilo político es lo que finalmente desencadena esta acción, esta irrupción en la embajada, en la cual el mismo gobierno ha reconocido de que lo hicieron en vista de que se daba prácticamente la posible fuga de Jorge Glass. Eso de manera de un antecedente breve de lo que ha sido la tensión política en estas últimas semanas, meses entre México y Ecuador. Bien, compañero, efectivamente ha sido algo muy atípico, ¿no? Que suceda, ¿no? Y más en esta parte del continente, ¿no? Donde se irrumpe una embajada, bueno, que es un territorio, entre comillas, protegido, ¿no? Ahora, pero coméntanos, amigo Andrés, ¿quién es Jorge Glass y por qué ha estado asilado o refugiado en la embajada mexicana? Bueno, también existe un antecedente, y es el hecho de que varios políticos vinculados al partido de Rafael Correa han optado por precisamente buscar asilo en México, ¿no? Eh,
tradición, digamos, de los últimos años ha hecho que en esta parte, al menos de este movimiento político, adopte una buena relación con el gobierno mexicano y que incluso ahora varios de los políticos que en su momento fueron asambleístas y políticos en ejercicio de sus funciones en el Ecuador estén precisamente en México, ¿no? En calidad de asilados. Entonces, quizás eso hizo de que como acción inmediata por parte del ex vicepresidente, pues acuda a la Embajada de México en Quito como un refugio, pues ante lo que podía haber sido su inminente detención. Quizás por ahí se explica un poco esto, la relación que, bueno, ha mantenido el movimiento con México ha sido bastante positiva, digamos, ¿no? Y esto hecho de que finalmente se opte por estar allí. Y bueno, ante el hecho de que luego de que fue excarcelado hace un tiempo atrás, nuevamente pues había una sentencia, había un proceso en su contra que hacía que pues, su detención sea inminente, ¿no? Entonces también fue bastante sorpresivo acá el hecho de que se refugie en la embajada, pero precisamente los hechos se han ido precipitando en el sentido que existe una constante contradicción entre los últimos gobiernos de turno, específicamente desde el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y actualmente Guillermo Noboa, con lo que es el partido del correísmo, donde ha habido pues constantemente contradicciones y han hecho de que finalmente las tensiones siempre vayan creciendo, ¿no? Tanto con Lenín Moreno, que siendo parte del partido del correísmo finalmente traicionó a su movimiento, más aún con Guillermo Lazo y actualmente con Noboa, donde si bien existía una aparente acuerdo en el legislativo, finalmente estos hechos terminan precipitando una ruptura y vemos que la polarización entre la política de correísmo, anticorreísmo permanece vigente y hace que este tipo de situaciones traspasen a todo nivel ya de la política en el Ecuador. Bien, Andrés, sí, como comentas, ¿no? Eh, Glass fue vicepresidente de Rafael Correa, ¿correcto? Y Leo Sí, también, el vicepresidente Rafael. también de quien le sucedió, ¿no? Que era Lenín Moreno, ¿no? También fue su vicepresidente. Pero creo que fue debido, pues, a estos casos de Odebrecht que de alguna manera detonaron, ¿no? Y salpicó mucha gente. Y Glass fue parte de, también estaba, se le acusaba, ¿no? ¿Correcto? Sí, hay un constante tira y afloja, Sí. acusaciones, traiciones, incomprensiones al interno, que bueno, yo no podría hablar de los detalles de cómo estos se presentan, pero que ya es de dominio público acá, que desde que el presidente en ese momento en funciones, Lenín Moreno, ganó por el partido del correísmo, luego prácticamente fue quien empezó una ruptura al interno, ¿no? En el cual finalmente el saldo fue que hubo un proceso de total distanciamiento y ya luego una acusación de traición por parte del mismo Rafael Correa hacia Lenín Moreno y se produjo la ruptura definitiva. En ese momento pienso que las tendencias de la derecha principalmente fueron consolidando esta posición anticorreísta, que fue la que finalmente hizo que luego Guillermo Lazo gane con ese voto de anticorreísta, gane las elecciones en 2021 y que el mismo actual presidente, Daniel Noboa, haya exacerbado precisamente esta bipolaridad, ¿no? Esta polaridad entre correísmo y anticorreísmo para aprovecharlo electoralmente. Es decir, que esto prácticamente se ha convertido en un juego que la derecha ha utilizado de manera muy eficaz para confundir a la gente y ganar el voto popular que ha permitido que la derecha esté en los últimos 2 periodos en el poder acá en el Ecuador. Sí, algo similar a lo que nos cuentes acá en Perú, ¿no? Donde la derecha, vía los partidos conocidos aquí con el Fujimorismo, se ha fortalecido, ¿no? Se ha fortalecido, tiene la mayoría en el Congreso y de ahí hace lo que quiere, da golpes parlamentarios. Acá en Perú ha habido un asesinato de casi 70 compañeros durante las protestas y con total impunidad, ¿no? Entonces, y algo similar es lo que los comentas, ¿no? Las derechas están creciendo, se están fortaleciendo y dan pues su golpe, ¿no? Empiezan a dar el golpe. Entonces, ¿puedes comentarnos un tanto del gobierno de Correa y el régimen de la violencia que está viviendo? Porque lo que se ha vivido también en Ecuador es sin precedentes, ¿no? Que se hayan matado, o asesinado, perdón, a candidatos a la presidencia, después a alcaldesa también, o sea, un clima de violencia que terrible, ¿no? Entonces, aquí escribieron un artículo con los compañeros, pero ¿podrías más o menos decirnos tu impresión, compañero?
Sí, realmente la escalada de violencia que vive el Ecuador continúa, ¿no? Es una situación, digamos que eh, sorprendente, ¿no? Porque el Ecuador, si bien obviamente todos los países de Latinoamérica tienen una historia pues muy encarnizada, ¿no? En el tema de la violencia, entre otros, quizás dentro de la región Ecuador ha sido, a diferencia de Colombia, de Perú, de México y bueno, de otros países, uno de los países en relativa mayor calma, ¿no? Si bien han habido procesos de levantamiento popular, de rebelión popular sumamente fuertes, como los de octubre de 2019, junio de 2022 y a lo largo de la historia muchos, no se ha caracterizado precisamente por la violencia política, al menos de una manera tan visible. No quiero decir con ello que no ha existido violencia política a lo largo de la historia, por supuesto que han habido asesinatos, crímenes, entre otros, pero en los últimos años, producto precisamente de la llegada de la derecha al poder, sí podemos ver una exacerbación de la situación de la violencia política, sobre todo, principalmente podríamos esto ubicarlo en el último periodo, sobre todo durante el Guillermo de las durante el periodo de Guillermo Lazo, donde se establecen, por ejemplo, vínculos con la mafia albanesa, hay acusaciones directas al cuñado del expresidente y luego hay asesinatos de personas, testigos claves que daban información respecto a estos vínculos, en las que finalmente ya se empieza a evidenciar un asunto ya de narcopolítica, es decir, el narco infiltrado en la política ecuatoriana en todos sus niveles, tanto en el nivel de la justicia, en el nivel del gobierno como tal, en las Fuerzas Armadas, donde es de conocimiento público que hay un proceso pues de infiltración, entre comillas, o más que de infiltración, ya de cooptación a los altos mandos, que está precisamente dado, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Entonces, prácticamente esto invade el terreno de la política ecuatoriana y hace que la situación se agudice y que la violencia empiece a ser pues ya una práctica común. Los hechos, obviamente, más sonados y reconocidos a nivel mundial es precisamente el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, y de hecho este es un factor que evidentemente influye en la decisión en las últimas elecciones, ¿no? Es decir, uno era el escenario antes de su asesinato y otro termina siendo el desenlace posterior a su asesinato y precisamente los políticos que actualmente están en el poder se benefician de este factor, ¿no? En el cual se genera zozobra, se genera incertidumbre, el electorado termina optando por la opción que considera le puede salvar, digamos, de estos hechos, entre otros. Entonces, bueno, finalmente vemos que hay sucesos de estas características que realmente han llamado la atención del mundo, pero el hecho de Fernando Villavicencio no es el único. En el último tiempo se han producido, estoy hablando del gobierno anterior, se produjeron asesinatos de candidatos, principalmente del movimiento correísta a la alcaldía, a otros cargos de elección popular, también amenazas a asambleístas, a políticos. Es decir, esto ya empezó a ser una práctica común y lo que aparentemente el actual gobierno quería evitar o quería combatir, que era precisamente esta violencia política, no ha terminado y vemos que finalmente tras 100 días en el poder y un estruendoso y rimbombante anuncio de un plan denominado Fénix por la seguridad, finalmente continúa existiendo esta escalada de violencia política. Hace pocos días atrás, hace pocas semanas, se volvieron a asesinar a figuras políticas, obviamente no tan visibles a nivel internacional, pero finalmente esto termina siendo una práctica cotidiana y más aún el hecho de que finalmente la delincuencia, el crimen organizado continúa de manera campante sin realmente tener los golpes contundentes que el gobierno ha anunciado y finalmente esto hace que la situación en el país se haya tornado, o que mejor dicho, el Ecuador en estos momentos sea el país más violento de América Latina. La estadística lo muestra que el índice de homicidios por muertes violentas por cada 100,000 habitantes en estos momentos es el mayor en el Ecuador. El Ecuador es el país que tiene 44 muertos por cada 100,000 habitantes en Latinoamérica, seguido con bastante distancia por otros países que históricamente fueron aquellos que tuvieron más índices de violencia, como México mismo, como Colombia, Brasil, bueno, en Centroamérica varios países, entre otros. Entonces estamos hablando con hechos reales que en estos momentos la política del actual gobierno ha sido ineficaz para combatir, como fue el ofrecimiento en campaña y durante el actual gobierno, y que finalmente nos mantiene en una secuela y de escalada de violencia política. Claro que sí, vimos durante Andrés, donde esas imágenes en las cuales también después pues, del asesinato al candidato presidencial, que la policía irrumpía
en los penales, en las cárceles, pero ¿qué encubre esta lucha contra la delincuencia, ¿no? O sea, que intenta emular la experiencia de El Salvador. ¿Ves que quiere buquelizarles de alguna manera, perdón, el Ecuador? Porque muchos gobiernos de la derecha, inclusive algunos que se consideran de izquierda, ven la experiencia de Bukele pues como positiva, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la casta, entre comillas, ecuatoriana que gobierna al Yo respecto? diría, sí, yo diría que bueno, la política en general en el mundo, pero en este caso la política en este momento en el Ecuador, ha optado mucho por el marketing político, ¿no? Por la propaganda, lo que nosotros decimos la novelería. Entonces, claro, un presidente joven, el más joven de la historia, que con un excelente manejo de, por ejemplo, las redes sociales y que logró llegar al poder apalancado por el voto joven y que pues, en las redes sociales sabemos que la juventud se mueve con mucha habilidad. Entonces, un gobierno que ha logrado crear esta ficción, crear este show mediático constante, aprovechar algunos conceptos de la teoría política, de la práctica política, perdón, de la realpolitik, como los del mismo Milei, los del mismo Bukele, incorporarlos en su quehacer, esta sensación de un gobierno fuerte, de un personaje fuerte, ¿no es cierto?, autoritario. Entonces ha sabido utilizar muy bien estos elementos en función de hacer crecer su figura y a partir de su figura la del gobierno. Entonces, evidentemente toma elementos del mismo Bukele, lo hizo durante la campaña con mucha vehemencia, prácticamente uno de sus eslogans, uno de sus ofrecimientos era hacer al Ecuador, al modelo de Bukele, al modelo de El Salvador, y pues más allá de ello, incluso ya una vez llegado al poder, varios anuncios que empiezan a emular su política, ¿no? Los primeros anuncios que hizo fue precisamente la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, uno en Santa Elena en la costa y otro acá en la Amazonía, en Pastaza, donde yo me encuentro. Entonces fue uno de sus anuncios inmediatos, es decir, un poco replicar sí estas prácticas demagógicas del presidente, pero quedarse un poco ahí, ¿no? En ese nivel del show, de la pantalla, de las redes sociales, entre otros. Pero sí, evidentemente incorpora estos elementos y los está utilizando hasta el momento de una manera eficaz, pero lógicamente eso tiene un tiempo, ¿no? Eso no puede funcionar toda la vida, pues y ya las situaciones reales, las condiciones socioeconómicas reales, y como digo, el tema de seguridad que es estructural en estos momentos, la violencia en todos los niveles y la violencia política además, le van a tener que obligar a que el gobierno empiece a demostrar con acciones. Ahora, claro, nos encontramos en medio nuevamente de una campaña electoral por una consulta popular y esto hace que nuevamente la atención del país deba centrarse en la campaña y no estar atendiendo los problemas urgentes que el Ecuador necesita solucionar. Ah, está en una consulta. ¿Consulta popular de qué? ¿Sobre qué, compañero? Bueno, una de las acciones inmediatas que el gobierno ha adoptado es hacer una consulta popular con 11 preguntas que tienen que ver, muchas de ellas justamente en materia de seguridad. Pero desde nuestra perspectiva y de las organizaciones sociales, que en su gran mayoría rechazan esta consulta, es un termómetro político que está utilizando el actual mandatario para medir el nivel de apoyo que puede llegar a tener y en base a ello lanzarse a un proceso de reelección. Recordemos que Daniel Noboa fue electo para completar el periodo presidencial que no terminó Guillermo Lasso. Guillermo Lasso debía haberlo completado el próximo año y producto de la movilización social salió de manera anticipada a la mitad de su periodo. Entonces, Daniel Noboa fue electo para completar su periodo hasta febrero de 2025 y por tanto en febrero de 2025 hay un proceso electoral. Para ello tiene que decidir si va a lanzarse a la reelección y para ello lo que estamos viendo es que necesitaba este termómetro político que es la consulta popular. En caso de ganar con una amplia ventaja la consulta, como quizás se lo podía prever hace unas semanas atrás, pues se lanza la reelección. En caso de no hacerlo, estaría viendo otras estrategias, ¿no? Entonces hay una consulta de por medio en estos momentos del 21 de abril, en cuestión de 10 días, un poquito más, que va a realizarse, pero que sobre todo no va a atender estos problemas estructurales que están existiendo, sino que precisamente es una medida populista y una medida sobre todo de cálculo político para medir el nivel de apoyo y en base a eso tomar decisiones respecto a su futuro político. Ah, ya, correcto, efectivamente. Entonces, la intención de muchos presidentes es continuar, es la reelección, ¿no? Ahora,
Perú y Ecuador, inclusive varios países de Sudamérica, somos muy parecidos, ¿no? Porque tenemos un pasado histórico en común, eh, somos prácticamente, bueno, somos países hermanos, ¿no? Ahora, un elemento importante es que la situación política y social es similar en los países. ¿Cuál es la situación política en Ecuador? ¿Cómo estaba? Por ejemplo, brevemente me puedes escribir los niveles de pobreza, analfabetismo, y cuál es la situación de la lucha social al respecto. Bueno, los índices son graves, ¿no? El Ecuador es un país que no logra salir de esta situación de vulnerabilidad, donde la pobreza sigue creciendo, donde el desempleo es altísimo, donde la posibilidad de que la juventud acceda a la educación superior es bastante baja, y todo esto hace que precisamente, sobre todo la juventud, sea presa fácil del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado también ha crecido, se estima que tiene cerca de 50.000 militantes, digamos, en esos términos, ¿no es cierto?, en todo el país, ha crecido precisamente porque esos jóvenes que no pueden ir a la universidad están encontrando, y no solo los jóvenes, sino la adolescencia, ¿no? Están encontrando en las pandillas, en los grupos, en estos grupos de delincuencia organizada, el espacio que el mismo gobierno no les está ofreciendo y que el país, por tanto, no les ofrece, ¿no? Entonces, una situación realmente alarmante en lo económico. Nuevamente, los índices de migración hacia Estados Unidos principalmente y Europa vuelven a compararse con los límites de hace 25 años atrás, cuando vimos la peor crisis de gobernabilidad que el Ecuador tuvo al final de la década de los 90, inicios de 2000, donde tuvimos varios presidentes durante pocos años precisamente por la crisis de gobernabilidad. En ese momento la migración era altísima y nuevamente 20 años posterior a ello vemos que los índices de migración vuelven a ser los mismos. Quiere decir que la situación está bastante complicada en términos económicos de la micro y la macroeconomía, y pues que la situación, lejos de resolverse, continúa agudizándose. Pareciera que estabas contando la historia de Perú. Es decir, igual, ¿no? Un trabajo súper precarizado. La crisis de la pandemia ha arrojado a miles y miles a las calles. O sea, el neoliberalismo ha golpeado de tal modo de que pues el trabajo es precarizado, la salud es privada, la educación es privada, y aquellos que no tienen la capacidad o no tienen el medio suficiente, o no estudian, no trabajan, o no se alimentan, no van a la universidad, no, bueno, sí, es una situación muy terrible, ¿no? Es por lo cual los países de Latinoamérica eh, atravesamos y creo que peleamos con un enemigo en común, ¿no? Que es el neoliberalismo, que ha afectado y viene afectando. Por eso cuando comentas es como de contar la historia de Perú. Es idéntico, ¿no? Y los problemas con la clase política es una necesidad, entonces ahí, construir una alternativa desde una izquierda consecuente. ¿Cómo ves esa posibilidad, compañero Andrés? Bueno, sin duda los caminos están abiertos y eso es algo muy importante, ¿no? Que la izquierda se una. Hay que añadir a eso con lo que decías, que claro, ¿por qué vivimos en toda Latinoamérica en las mismas condiciones? Esto es debido a que en estos momentos la agudización del neoliberalismo y sobre todo las recetas del Fondo Monetario Internacional prácticamente pretenden implantarse como una receta precisamente general para todo el continente, ¿no? Entonces eso hace que muchos países las vayan adoptando y que finalmente las consecuencias sean las mismas. Recordemos que el año 2019, no hace mucho, ¿no es cierto?, empezó con levantamientos populares en varias partes del continente y continuó replicándose en otras partes de Latinoamérica, ¿no? En Ecuador vivimos uno de los levantamientos más grandes de la historia, pero fue la misma realidad en Chile, posteriormente en Colombia, luego, seguido de eso, poco tiempo después en Perú mismo. Entonces, la situación sí, efectivamente, es bastante similar. Y si la situación es en los problemas es tan similar entre nuestros países, las soluciones evidentemente tienen que ser en mancomunidad, ¿no? Y precisamente cuál es el sector que lucha por los intereses y vela por el bien del pueblo es la izquierda consecuente, que tiene que unirse, ¿no? Definitivamente. Yo veo siempre caminos
de unidad. De alguna manera, nuestro aporte en este tiempo ha sido la construcción de este documento, de este libro, ¿no? El estallido, que precisamente no solo narra los hechos de los estallidos del Ecuador, sino que también propone, ¿no es cierto?, una línea de unidad, una línea, unos puntos de trabajo, una hoja de ruta, si se quiere, ¿no? Una propuesta, obviamente, que tiene que irse cristalizando al calor de la lucha social, pero que precisamente marca el hecho de que los caminos de unidad están abiertos y deben seguirse dando entre la izquierda consecuente, nuevamente insisto en ello, ¿no? La propuesta que la izquierda quiera plantearse, porque caso contrario, el avance de los gobiernos de derecha en todo el continente son muy preocupantes, si bien hay focos en los cuales todavía se mantiene otra visión, la posición de la derecha ha ido creciendo, incluso ha ido ganando aceptación en los mismos sectores populares, que muchas veces confundidos o quizás ante la inacción de la misma izquierda o ante errores cometidos por la misma izquierda, se inclinan hacia posiciones de la derecha, pues eso es sumamente preocupante. Entonces tenemos un gran trabajo en el esclarecimiento ideológico de nuestro pueblo, en el trabajo pedagógico incluso con el mismo, y luego en tejer agendas conjuntas, ¿no? Con la izquierda consecuente, que permitan realmente plantearse soluciones y propuestas de estos problemas que estamos evidenciando. Perdón, como decía el compañero, la izquierda tiene que jugar un papel importante y es una tarea, ¿no? Y asimismo, hablamos de izquierda consecuente, en algunos lugares le pueden poner izquierda revolucionaria, pero entendemos de que debe de jugar un papel, debe de conseguir el cambio social. Caso contrario, si no vamos a administrar y vamos a hacer más de lo mismo, ¿no? Por eso el electorado, las masas, ante errores o ante limitaciones, terminan, a veces giran por la derecha, ¿no? Y ha pasado en varios países, ¿no? Está un gobierno que entra con la izquierda y sin embargo en el camino del electorado se, ¿cómo se dice? Se opta, ¿no? Dice, no, cambia de opción, ¿no? Entonces es importante tener y leer el pulso político porque hay que dar una respuesta. Y la respuesta, como ha manifestado Andrés, hermano, debe ser de carácter continental, porque el enemigo es en común. El neoliberalismo ha afectado a todos los países. Y tenemos como los mismos, el mismo enemigo y tenemos que dar una respuesta de carácter continental. Esa es una tarea, no desde ahora, sino desde siempre, ¿no? De haber una pelea importante. Y qué gusto poder compartir una conversación, seguir un poco el pulso de la situación en Ecuador. Yo te agradezco bastante porque esta situación nos obliga a pensar de que no es solamente Perú quien tiene problemas, no es solamente Ecuador quien tiene problemas, no solamente Bolivia, son todos los países de Latinoamérica, como mínimo, que estamos afectados por el enemigo en común y por las políticas que van a, pues, el Banco Mundial, el FMI y los Estados Unidos, ¿no? Que ven a nuestros países como el patio trasero. ¿Algunas reflexiones, hermano Andrés? Sí, la responsabilidad que tenemos con la izquierda en esto es evidente, ¿no? Me parece que por eso sí hablo de esto de la izquierda consecuente, porque sectores de la izquierda, en nombre de su odio visceral, por ejemplo, en este caso concreto, como empezamos la entrevista del correísmo, hacerle juego a la derecha me parece una cuestión ya que absolutamente irreflexiva, ¿no? Entonces, la izquierda, por un lado, se nace volver a encontrar su centro y saber dónde está situada ideológicamente para precisamente no terminar favoreciendo a lo que ha pasado en el último tiempo en el país, que los gobiernos de la derecha se ubican en el poder, y no solo eso, sino que se radicalicen, ¿no? La Claro que derecha sí. está en momentos radicalizada y la misma izquierda está bastante temerosa y con miedo de plantear este tipo de cosas. Entonces, nos acusan siempre a nosotros, ¿no?, de radicales, pero por otro lado vemos a los gobiernos y a la derecha radicalizada en sus posiciones. Entonces, en ello no cabe pues una posición ambigua, sino cabe el hecho de seguir luchando y seguir haciendo oposición constante y estar siendo sumamente críticos y objetivos con lo que vemos en nuestros
países que en este caso, y que el mundo es testigo, además, que no es algo inocultable, ha sucedido un hecho absolutamente bochornoso y lamentable, que quebranta las relaciones, además, entre pueblos hermanos, que no tenemos por qué asumir las consecuencias de las acciones de gobernantes que realmente han actuado de una manera totalmente autoritaria y prepotente, como es el hecho puntual que acaba de ocurrir, pero que no termina siendo un hecho puntual, sino que tiene aparejada, trae una ola de consecuencias y una ola de situaciones que en el mediano plazo se irán dilucidando, ¿no? Entonces, finalmente haría esta reflexión, ¿no? Al final. No, sí, hermano Andrés, muy agradecido por los comentarios, por darnos una lectura del panorama ecuatoriano. Yo te quisiera invitar para más adelante seguir discutiendo un poco, analizando un poco la coyuntura, ¿no? Es importante entender la situación en un contexto mundial, ¿no? De crisis del modelo neoliberal, de enfrentamiento y polarización en el mundo, ¿no? Entonces, solamente la única forma de acabar con esta situación es vía la movilización social. Entonces, acá en Perú, a pesar de haber peleado y batallado duro, nos ha faltado para tumbar al régimen, ¿no? Pero entendemos que el camino es la movilización. Acá, nuevamente, Perú, un término que usan los gobiernos de derecha es el famoso terruqueo, ¿no? ¿A qué le denominan terruqueo? Es a tildar a toda aquella persona que sale o se moviliza de terrorista, ¿no? Eso dicen en el terruqueo. Terrorista. Y de alguna manera es es parte de toda una campaña que está vía la prensa. Sin embargo, entendemos que no hay otra salida. La salida está en las calles. Te agradezco nuevamente, hermano Andrés, por tu tiempo, la deferencia. Y bueno, yo te quiero nuevamente comprometer a seguir discutiendo sobre la situación ecuatoriana. Tu saludo final, compañero. Por supuesto, con mucho gusto, las veces que sean necesarias estamos dispuestos, ¿no? Para seguir compartiendo estas visiones. Creo que es importantísimo el compartir estas visiones y agendas en común. Un saludo a nuestros hermanos por tan valiente lucha que han sabido llevar adelante. Yo sé que el gobierno de pronto no ha caído, y nos ha pasado también en los últimos estallidos que los gobiernos de pronto no cayeron en ese momento, pero también la derecha ha sufrido golpes, es decir, está se ha fortalecido también, pero al mismo tiempo el campo popular le ha dado golpes y se está fortaleciendo también, pese a todas las dificultades. Entonces, darles ese ánimo, hermanos peruanos, porque también su lucha y la digna lucha que han llevado en las últimas jornadas de movilización que han tenido han sido también ejemplo para el mundo, han sido aliento para nosotros, para todos los revolucionarios del mundo, pues, y eso es muy importante, porque donde existe una llama prendida de lucha social, pues precisamente allí está el germen de la transformación. Correcto, compañero. Muchas gracias, hermano Andrés, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, compañero. Saludos a todos y a los compañeros ecuatorianos. Muchas gracias. Un abrazo, hermanos. Un abrazo a todos.